Mi nombre es Javier, aunque por mucho tiempo ese nombre no significó nada para nadie, ni siquiera para mí. Nací y me crié en las orillas de Culiacán, en esa tierra donde el sol pega como un castigo y el polvo se levanta con el viento caliente, llevando consigo historias que es mejor no escuchar. Crecer ahí no es como crecer en cualquier otra parte de México, es nacer en una frontera invisible entre la vida y la muerte, donde la ley es un cuento para los que duermen tranquilos y la verdadera autoridad se gana con silencio y plomo. Desde niño, aprendí que los sueños eran un lujo que no podíamos permitirnos, porque la única preocupación real, la que te despertaba por la noche y te acompañaba de día, era simplemente sobrevivir un día más, mantenerte de pie cuando todo a tu alrededor se derrumbaba. Si tú también crees que nadie está demasiado lejos para que la gracia de Dios lo alcance, suscríbete ahora a este canal. Aquí no contamos fábulas, compartimos las historias reales de aquellos que, como yo, fuimos rescatados de la más profunda oscuridad por una luz que no sabíamos que existía. Activa la campana para no perderte ningún testimonio y ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a más personas. Déjanos un comentario y dinos desde qué rincón del mundo nos acompañas, porque tu presencia aquí nos recuerda que no estamos solos en este camino de fe y transformación. Juntos, formamos una comunidad que cree en el poder de la redención. Mi madre era una mujer tallada en la sequía del alma, endurecida por la ausencia y el miedo. Su ternura era un pozo tan profundo que ni yo mismo logré encontrar el fondo. Mi padre era un fantasma, una advertencia susurrada en las sobremesas, la historia de un hombre que se metió donde no debía y simplemente se desvaneció, dejando tras de sí solo un eco de vergüenza. Fue mi abuelo quien me crió entre números, enseñándome a contar antes que a leer, porque en nuestro mundo, me decía, las letras te prometen un futuro, pero los números te ayudan a sobrevivir el presente. Él me enseñó que la única verdad tangible estaba en las sumas y las restas, en el balance que te decía si hoy comías o si hoy te escondías. En mi barrio, la única fe que se nos permitía profesar era la lealtad. La iglesia era una construcción de adobe y lámina donde se rezaba por costumbre, pero la verdadera religión se practicaba en las calles, en la obediencia ciega al hombre que controlaba la plaza. La Santa Muerte y Malverde no eran figuras de devoción, sino pólizas de seguro contra el plomo, amuletos para desviar la mala suerte, pactos supersticiosos con fuerzas que nadie entendía, pero todos temían. Honrar al grupo, proteger los secretos y cumplir las órdenes sin preguntar era nuestro catecismo. La fragilidad no era un pecado, era una sentencia de muerte, y la misericordia, una debilidad que te costaba la vida y la de los tuyos. Yo no buscaba dinero para comprar lujos, buscaba el peso de mi nombre en la boca de otros, buscaba el respeto que te blindaba, que te hacía visible en un mundo que se empeñaba en borrarte. Vi a tantos como yo, jóvenes sin futuro, convertirse en sombras en estadísticas, y juré que yo no sería uno de ellos. Mi padre fue un susurro que se apagó. Yo decidí ser un eco que retumbara en las paredes de concreto de las casas de seguridad y en los pasillos del poder. Anhelaba esa protección que solo te da el ser indispensable, el tener un lugar en la estructura, porque entendí desde muy temprano que en esa selva, o eres parte de la manada que caza, o te conviertes en la presa. Así que abracé ese mundo, no como un criminal que elige el mal, sino como un soldado que por fin encontraba su ejército, su propósito. El olor a pólvora recién quemada era el incienso de mis mañanas, y el café amargo, espeso y sin azúcar bebido en una madrugada de vigilancia, era mi única comunión. Me enorgullecía de mi frialdad, de mi capacidad para ver a las personas como cifras en un libro de contabilidad, porque las emociones eran el enemigo, el virus que podía infectar el sistema. Era una pieza fundamental en un engranaje de poder y muerte, y por mucho, mucho tiempo, creí que tener un lugar en el mundo, sin importar cuál fuera, era lo mismo que tener un alma. Pero el poder es una jaula que uno mismo construye, y la mía era de oro, pero los barrotes se sentían igual de fríos, igual de sólidos. Fue entonces cuando el sueño empezó a abandonarme, a escurrírseme entre los dedos como arena fina,
dejándome a solas con el silencio de la madrugada en mi fortaleza de concreto y cristal. En la oscuridad, los números que durante el día eran mis soldados, mis herramientas de poder, por la noche se convertían en fantasmas que danzaban en mi cabeza, rostros sin nombre, vidas convertidas en cifras de un balance que siempre cerraba en rojo, el rojo de la sangre que yo no derramaba, pero que mis manos ayudaban a costear. La soledad en esa cama inmensa era más profunda que cualquier tumba. El cuerpo, dicen, guarda las cuentas que el alma no puede pagar, y el mío comenzó a pasarme la factura con intereses. Me despertaba bañado en un sudor helado, con el corazón martillando en mi pecho como si quisiera escapar, como si supiera antes que yo que estábamos en el lugar equivocado. Sentía un peso físico sobre el tórax, una opresión que me robaba el aire y me dejaba jadeando en silencio. Aterrado de que alguien pudiera escuchar la fragilidad de mis pulmones, lo atribuía al estrés, al cansancio, a cualquier cosa menos a la verdad, que mi espíritu estaba en quiebra, y mi cuerpo era el primer edificio en derrumbarse bajo el peso de una deuda impagable con la vida misma. Empecé a evitar los espejos, porque el hombre que me devolvía la mirada ya no era yo. Sus ojos, antes afilados y calculadores, ahora eran dos pozos vacíos, dos abismos donde se asomaba una sombra que me era ajena y a la vez terriblemente familiar. A veces, al lavarme la cara por la mañana, sentía un vértigo repentino, como si el reflejo fuera a extender una mano para arrastrarme a su propio infierno. Era la mirada de un condenado, de alguien que había vendido su alma a plazos y empezaba a darse cuenta de que el último pago estaba por vencer. Yo era el Cifras, un nombre que infundía respeto, pero el hombre en el espejo era solo un cascarón, un extraño habitando mi piel. Los sentidos me traicionaban, desenterrando horrores que yo había sepultado bajo capas de lógica y frialdad. El olor a tinta fresca de los fajos de billetes recién llegados se mezclaba en mi nariz con un hedor a pólvora y a miedo, un olor a carne quemada que solo existía en mi memoria. El zumbido constante de las máquinas contadoras de dinero, ese sonido que antes era música para mis oídos, la sinfonía de mi éxito, ahora resonaba en mi cabeza como el lamento lejano de las madres que perdían a sus hijos, como el eco de las almas que mis números ayudaban a enviar al silencio. La realidad se estaba pudriendo desde adentro, y los gusanos de la culpa empezaban a asomarse a la superficie. El pánico se volvió mi compañero silencioso, un perro fiel que me seguía a todas partes. Podía estar en medio de una junta, rodeado de hombres que no dudaban en matar por una mirada equivocada, y de repente el aire se volvía espeso, las paredes parecían encogerse, y un frío glacial me recorría la espalda. Mi corazón se desbocaba, pero mi rostro permanecía impasible, una máscara de hielo tallada por años de práctica. Nadie podía saberlo, nadie podía ver la grieta en la armadura. En esos momentos, en medio de la multitud, me sentía más solo que nunca. Un fantasma aterrado de que alguien notara que ya no estaba realmente allí, que solo quedaba el eco de un hombre. Era un vacío, un hueco en el centro del pecho que nada podía llenar. No era tristeza, no era miedo, era la ausencia de todo, un frío que no se iba ni bajo el sol aplastante de Sinaloa. Podía estar en la fiesta más ruidosa, con la música a todo volumen, rodeado de risas y botellas caras, y aún así, yo solo escuchaba un silencio ensordecedor que venía de mi interior. Era como caminar por el mundo con un agujero en el alma, y sentía que todo lo bueno, todo lo real, se me escapaba por ahí sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Tenía el poder, el respeto, el dinero, pero me sentía como el hombre más pobre del mundo, un mendigo sentado en un trono de oro. La procesión, como dicen, iba por dentro. El silencio se convirtió en mi prisión y mi única defensa, porque en mi mundo, hablar de tus demonios es darles a otros las balas para que te maten. ¿A quién podría contarle que el hombre que movía millones sin pestañear se despertaba temblando por las noches? ¿Quién entendería que el arquitecto financiero del poder se sentía como un edificio en ruinas, así que callaba, tragaba el nudo en la garganta y sonreía, asentía, daba órdenes, manteniendo la farsa a flote
mientras por dentro me ahogaba en una tormenta que no tenía nombre. Un huracán silencioso que amenazaba con arrasarlo todo. Y en medio de esa oscuridad empecé a hacer cosas que no entendía, pequeños actos de una humanidad que creía extinta en mí. Perdonaba la deuda de una viuda que vendía flores en una esquina, inventando una excusa en los libros para que el balance cuadrara. Dejaba un fajo de billetes extra en el pago de algún muchacho de bajo rango, diciéndome que era un error de cálculo. Eran gestos impulsivos, estúpidos, que ponían en riesgo mi reputación de ser un hombre de hielo. Cada acto de compasión era como arrojar una piedra a un lago congelado, y las grietas que se formaban en la superficie eran un reflejo de las que se abrían, cada vez más profundas, dentro de mi propio ser. Me di cuenta entonces de que mi vida era un libro de contabilidad macabro. Cada día sumaba poder y restaba humanidad. Cada operación exitosa era un pasivo más en la cuenta de mi alma. Los millones que pasaban por mis manos no eran más que cifras que representaban el costo de mi propia condena, un recordatorio constante de mi bancarrota espiritual. La culpa era un interés compuesto que crecía exponencialmente cada noche, una deuda que se había vuelto tan grande, tan pesada, que sentía que en cualquier momento me aplastaría. Era el hombre más rico y poderoso que conocía, y al mismo tiempo estaba completamente quebrado, a punto de perderlo todo, empezando por mí mismo. Y entonces, el golpe no vino de un cañón de pistola, ni de una traición susurrada en un pasillo oscuro, sino del timbre de un teléfono en mitad de la noche. Era una llamada del hospital, y la voz del otro lado, profesional y fría, pronunció un diagnóstico que ninguna de mis cifras podía calcular, que ninguna de mis conexiones podía revertir. Cáncer terminal. Mi madre, la mujer que era mi ancla y mi tormenta, la roca sobre la que había construido mi dureza, se estaba desmoronando, y yo, el hombre que movía el dinero del mundo, era impotente para detener la hemorragia de su vida. De repente, todo mi poder se sintió como un puñado de polvo, inútil ante la única deuda que nadie puede pagar. La ingresé en el hospital más caro de la ciudad, en una suite que parecía más un penthouse de lujo que una habitación para enfermos, un monumento obsceno a mi poder, pagado con la miseria de otros. Quería construir una fortaleza de opulencia y tecnología médica a su alrededor, como si pudiera sobornar a la muerte, como si las sábanas de 1000 hilos y las enfermeras privadas pudieran formar una barrera contra lo inevitable. Pero el olor aséptico del lugar, mezclado con el perfume dulce y empalagoso de las flores que llegaban a diario, solo lograba acentuar un hedor más profundo, el de mi propia bancarrota moral, el de un hijo que intentaba lavar su culpa con dinero manchado de sangre. Verla allí, tan pequeña en esa cama inmensa, su cuerpo consumido por la enfermedad, fue como mirarme en un espejo roto que me devolvía la imagen de mi propia ruina. Ella, que me había enseñado la dureza como único lenguaje, que había tallado en mí la capacidad de no sentir para poder sobrevivir, ahora era la encarnación de la fragilidad. Los tubos y los monitores que parpadeaban con luces rítmicas y sonidos monótonos no eran un signo de vida, sino un testamento de su lenta partida, un recordatorio constante de que la maquinaria del mundo, mi mundo, no podía hacer nada para retener un alma que ya había decidido marcharse. Los días a su lado transcurrían en un silencio denso, pesado, un silencio que ninguna palabra podía romper. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle al fantasma de la mujer que me dio la vida en qué se había convertido ese niño que alguna vez jugó en calles de tierra? El dinero que pagaba por su aparente comodidad era el mismo que había construido un muro invisible entre nosotros, y ahora, en el borde de su vida, ese muro se sentía más alto y más frío que nunca. Éramos dos extraños compartiendo el mismo aire viciado, un hijo y una madre perdidos en el laberinto de lo que nunca se dijo, de lo que nunca se pudo reparar. Pero una tarde, la niebla de los medicamentos pareció disiparse de sus ojos y me miró de verdad, con una lucidez que me atravesó el alma como un cuchillo de hielo. No había reproche en su mirada, ni miedo, solo una claridad abrumadora, una paz terrible que yo no podía comprender. Su mano, huesuda y fría como la de un pájaro, buscó la mía sobre la sábana, y su agarre,
sorprendentemente firme. Se sintió como si estuviera aferrándose a la última verdad que le quedaba en este mundo, una verdad que estaba a punto de entregarme como mi única herencia. Acercó mi rostro al suyo, y su voz fue apenas un susurro, el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. «Hijo», dijo, y esa palabra tan simple me pesó en el pecho como una losa de concreto. Sus ojos recorrieron lentamente la habitación, deteniéndose en los lujos estériles que la rodeaban. «¿De qué te sirve todo esto?», preguntó y su voz no tembló. «¿De qué te sirve si al final te quedas solo con tu sombra?». No fue una pregunta, fue una sentencia. Fue el balance final de una vida, la mía, que de repente se reveló como un fraude monumental. Esas palabras no me rompieron el corazón, demolieron el mundo entero. El edificio de mi identidad, la fortaleza de El Cifras, se vino abajo en un instante, reducida a escombros y polvo. En la mirada cansada de mi madre, vi el reflejo de mi propio vacío, la verdad desnuda que había intentado enterrar bajo montañas de billetes. El poder, el respeto, la lealtad de hombres que temblaban ante mi nombre, todo se desvaneció, dejando solo a un hombre aterradoramente solo, abrazado a una sombra que era lo único que realmente poseía. La contabilidad de mi vida se cerró en ese momento, con un saldo en rojo sangre. Pocas horas después, mientras yo sostenía su mano, su respiración se hizo más lenta, más suave, hasta que se detuvo. El sonido agudo y constante del monitor que anunciaba su partida fue el silencio más ensordecedor que he escuchado jamás. Era el punto final, el cierre de un libro. En ese instante, no solo perdí a mi madre, me perdí a mí mismo. Me convertí en un huérfano en el sentido más absoluto de la palabra, huérfano de familia, huérfano de propósito, huérfano de identidad. El hombre que lo tenía todo, de repente, no tenía absolutamente nada. Salí de ese hospital y el sol de Culiacán me golpeó en la cara como un puño, pero no sentí nada. El mundo a mi alrededor seguía girando. Los autos pasaban, la gente caminaba, pero yo estaba congelado en el tiempo, atrapado en el eco de las últimas palabras de mi madre. Ya no eras el Cifras, ni siquiera era Javier. Era un cascarón vacío, un fantasma caminando entre los vivos, con el peso de una verdad insoportable aplastándome los hombros. Todo el poder que había acumulado se sentía ahora como ceniza, un sabor amargo en la boca que no se iba con nada. Me subí a mi camioneta blindada y empecé a conducir sin rumbo, vagando por las calles de mi propio reino, que ahora me parecía una tierra extranjera y hostil. Cada esquina, cada edificio, cada rostro que veía por la ventanilla era un recordatorio de la mentira en la que había vivido. Yo, el rey de un imperio de números y miedo, ahora era un exiliado en mi propia ciudad, un fugitivo de mi propia sombra. La soledad que sentía no era la del poder que aísla, sino la del alma que se ha quedado completamente a la intemperie, sin nada a lo que aferrarse. Miré mis manos sobre el volante, esas manos que habían contado fortunas, que habían firmado sentencias, que habían movido los hilos del poder. Por primera vez no sentí orgullo, sino una repulsión profunda. Se sentían sucias, ajenas, las manos de un extraño que había tomado el control de mi vida. El costo de mi trono no se medía en dólares ni en plomo, sino en la humanidad que había sacrificado, en la conexión que había perdido para siempre. Todo mi imperio, construido con la precisión de un relojero, era solo un castillo de naipes a punto de ser soplado por el aliento de la muerte. Y en ese vacío absoluto, en esa desolación sin fondo, algo comenzó a moverse. No era un pensamiento, ni una idea, sino una sensación, una percepción sutil pero innegable. Era como si, en el silencio que dejó la muerte de mi madre, pudiera escuchar por primera vez un llamado, un golpe suave pero insistente en la puerta de mi alma en ruinas. Algo, o alguien, estaba allí afuera, en la oscuridad de mi desesperación, esperando. La certeza de que mi vida, tal como la conocía, había terminado, se instaló en mí, no como un miedo, sino como la primera y única promesa de una posible, e incomprensible, liberación. Conduje por horas sin destino, con el motor de la camioneta como el único latido que me acompañaba en un mundo que se había quedado mudo. La carretera se extendía frente a mí,
como una cinta negra e infinita. Una promesa de ninguna parte, y yo me aferraba al volante como si fuera el último trozo de un naufragio. El desierto de Sinaloa me tragaba, sus cactus erguidos como testigos silenciosos de mi desintegración. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia el centro de mi propio vacío, un lugar más árido y desolado que la tierra que me rodeaba. Me di cuenta de que no estaba huyendo de nada, porque el infierno no estaba afuera, en las calles de Culiacán, sino que viajaba conmigo, sentado en el asiento del copiloto, respirando el mismo aire acondicionado. Finalmente, detuve la camioneta en el acotamiento de esa carretera olvidada por Dios. Apagué el motor, y el silencio que cayó sobre mí fue tan absoluto, tan pesado, que sentí que podía aplastarme. Afuera, el cielo era un manto de tinta salpicado por miles de estrellas, más brillantes y cercanas de lo que las había visto nunca desde mi fortaleza de concreto. Eran como los ojos de un universo indiferente, observando mi insignificancia. El frío del desierto por la noche comenzó a filtrarse por las rendijas del vehículo, un frío seco que no se parecía en nada al sudor helado de mis pesadillas, sino que era limpio, honesto, como la antesala de una verdad que ya no podía seguir esquivando. El mundo entero parecía contener la respiración, esperándome. Salí del vehículo y mis zapatos caros, hechos para pisar mármol y alfombras, se hundieron en la tierra áspera y el polvo. El suelo se sentía extrañamente sólido bajo mis pies, más real que cualquier cosa que hubiera poseído. Levanté la vista hacia esa inmensidad estrellada y un grito primario, un aullido que venía desde las profundidades de mi alma quebrada, comenzó a subir por mi garganta. Era el colapso final, la demolición del último pilar que me sostenía. Mis rodillas se doblaron como si un peso invisible me hubiera golpeado en la espalda y caí sobre la tierra, un rey destronado arrodillado en la nada, con el único testigo de las estrellas y el silencio. Ya no había nada que proteger, nada que fingir, era solo yo y el abismo. Y entonces grité. No fue una palabra ni una súplica, fue el sonido crudo de un hombre que lo ha perdido todo, empezando por sí mismo. Un alarido de rabia y dolor y desesperación que rasgó el silencio de la noche, dirigido a ese cielo mudo, a la memoria de mi madre, a la sombra que me había robado la vida. Golpeé la tierra con los puños, una y otra vez, sin sentir el dolor de la piel que se abría, solo la necesidad de vaciarme, de expulsar la ponzoña que había acumulado durante años, y cuando ya no me quedaron fuerzas, cuando el último eco de mi grito se perdió en el desierto, me derrumbé por completo, con la cara contra el polvo, entregado, vencido, aniquilado. En ese silencio que siguió a mi rendición, mientras mi aliento venía en jadeos rotos, algo cambió. No fue un sonido, no fue una luz, fue la calidad del aire a mi alrededor. El silencio dejó de ser vacío y se volvió una presencia. Sentí una quietud que no era ausencia de ruido, sino una paz densa, palpable, que comenzó a envolverme como un manto pesado y cálido. Empezó como un calor en el centro de mi pecho, justo en el lugar donde antes solo había un agujero helado, y lentamente se expandió disolviendo el miedo, calmando el temblor de mis manos, empujando hacia atrás la oscuridad que había sido mi única compañera por tanto tiempo, y en medio de esa paz inexplicable sentí que era visto, no con ojos físicos, sino con un conocimiento absoluto que penetraba cada capa de mi ser, cada mentira, cada cálculo frío, cada vida reducida a una cifra en mi libro de contabilidad. Toda la suciedad de mi alma quedó expuesta bajo esa mirada silenciosa. Cada acto de cobardía disfrazado de poder, cada traición justificada como negocio. Esperé el golpe de la justicia, el rayo del castigo, la condena que sabía que merecía más que nadie. Me preparé para ser aniquilado por completo, porque un hombre como yo no merecía otra cosa que el juicio final y la aniquilación. Pero el juicio nunca llegó. En su lugar, lo que me inundó fue una ola de misericordia tan pura, tan inmerecida, que me rompió de una manera completamente nueva. No era un perdón que borraba mis crímenes, sino un amor que me abrazaba en medio de ellos, que me veía en mi peor versión y no se apartaba. Era una aceptación que no me pedía nada a cambio,
una compasión que no entendía y que, sin embargo, se sentía como la única verdad en el universo. El peso que había oprimido mi pecho durante años, esa losa de culpa y soledad, comenzó a disolverse, a levantarse, y por primera vez en mi vida pude respirar hondo, sin que el aire me doliera. Fue entonces cuando el nombre apareció en mi mente. No lo escuché con mis oídos, no lo leí en ninguna parte. Simplemente brotó desde el centro de esa paz, con una claridad y una autoridad que no eran mías. Jesús. La palabra resonó en mi interior, no como el nombre de un santo en un altar polvoriento, sino como el nombre de la presencia que me estaba sosteniendo en ese momento, el nombre de la luz que estaba llenando mi oscuridad. Era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que había estado haciendo toda mi vida. Era el rescate. Era el hogar para un alma huérfana y perdida en el desierto. Y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, antes de que el mundo me enseñara que las lágrimas eran una debilidad. Eran sollozos profundos, desgarradores, que venían de un lugar que creía muerto. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan abrumador que dolía, de una gratitud tan inmensa que me ahogaba. Cada lágrima que caía sobre la tierra seca de Sinaloa era como si estuviera lavando la sangre de mis manos, el polvo de mi alma. El hombre conocido como el Cifras murió esa noche, en esa carretera solitaria, y en su lugar, temblando en el suelo, bajo un manto de estrellas y misericordia, un hombre llamado Javier comenzaba, muy lentamente, a nacer. Volver a Culiacán después de esa noche en el desierto fue como regresar a un cuerpo que ya no me pertenecía, un traje ajeno que me apretaba en el alma y me recordaba a cada instante que el hombre que había salido de la ciudad ya no era el mismo que ahora pisaba sus calles. La fortaleza de concreto y cristal que antes llamaba hogar, ahora se sentía como una tumba de lujo, y el sonido de las máquinas contando dinero, que antes era la banda sonora de mi poder, ahora era un eco hueco, un recordatorio constante de la bancarrota de la que acababa de ser rescatado. El mundo seguía girando con su misma violencia y su misma prisa, pero yo ya no giraba con él. Me había detenido, y ahora todo se sentía extrañamente distante, como una película que ya no quería ver. Mi primer instinto fue desaparecer, huir, pero algo dentro de mí, esa misma presencia que me encontró en la carretera, me decía que aún no era el momento, que la huida sin entendimiento era solo un cambio de jaula. Así que volví a mi oficina, a mi silla, a mis pantallas llenas de cifras que ahora me parecían jeroglíficos de un idioma muerto. El teléfono, que antes era una extensión de mi poder, ahora se sentía como un bloque de hielo en mi mano, cada vibración un recordatorio de las cadenas que aún me ataban a ese mundo. Cuando sonó con una orden directa, una de esas que implicaban mover un capital que costaría vidas en otra parte del país, por primera vez en mi vida, dudé. Dejé que sonara hasta que el silencio volvió, un silencio cargado de desafío y terror. Empecé a vivir una doble vida, no entre lo legal y lo ilegal, sino entre la luz y la sombra dentro de las mismas paredes. En una pequeña tienda de segunda mano, en un barrio que nunca pisaba, compré una Biblia de pasta gastada, con las orillas de las hojas amarillentas por el tiempo. La escondí bajo el colchón de mi cama inmensa, y por las noches, cuando el silencio de la fortaleza era absoluto, la sacaba como si fuera un tesoro prohibido. No entendía la mitad de lo que leía. Las genealogías me parecían un laberinto, y las profecías un código indescifrable. Pero en los salmos, en las palabras de un rey que también conocía la soledad y la persecución, encontraba un eco de mi propia alma rota, un bálsamo que ninguna riqueza podía comprar. Los hombres a mi alrededor, acostumbrados a mi precisión fría y a mi enfoque absoluto, comenzaron a notar las grietas en la armadura. Me encontraban con la mirada perdida en el horizonte de la ciudad, ausente en medio de una junta crucial. Mis respuestas se volvieron más lentas, mis decisiones menos implacables. Un día, uno de los lugartenientes más cercanos me dio una palmada en la espalda y soltó una risa burlona. «¿Qué te pasa, Cifras? ¿Andas enamorado o qué? Pareces un fantasma». Yo forcé una sonrisa, pero por dentro sentí un escalofrío. Ellos no veían amor, veían debilidad, y en nuestro mundo
La debilidad era la antesala del cementerio. La sospecha comenzaba a sembrarse, una maleza venenosa que crecía en las miradas y los silencios. El único lugar donde podía desmoronarme en paz era la regadera. Allí, con el ruido del agua golpeando los azulejos como un escudo contra el mundo, dejaba que las lágrimas que contenía durante el día se mezclaran con el vapor. No eran lágrimas de tristeza, sino de una tensión insoportable, el llanto de un hombre atrapado entre dos reinos. Lloraba por el hombre que había sido, por la oscuridad que aún me tentaba con su familiaridad, y lloraba de gratitud por esa presencia que se negaba a abandonarme, que sentía tan cerca en la soledad de ese baño como la había sentido en la inmensidad del desierto. Era mi confesionario secreto, mi bautismo diario, el lugar donde me despojaba de la piel de el Cifras para encontrar a Javier. Encontré una forma de desobediencia silenciosa, usando las mismas herramientas que me habían hecho poderoso. Cuando llegaba una orden de lavar un dinero destinado a comprar armas para los muchachos nuevos, los adolescentes reclutados a la fuerza, yo creaba un error en el sistema, un fallo contable indetectable que desviaba una pequeña parte de esos fondos a cuentas inactivas, retrasando la operación. Era un juego suicida, un acto de sabotaje minúsculo en una maquinaria de muerte gigantesca, pero cada vez que lo hacía, sentía que le robaba una bala al diablo. Era mi forma de rebelión, mi manera de decir que mis números ya no servirían para financiar la destrucción de vidas que apenas comenzaban. Conseguí unos audífonos baratos y empecé a escuchar música que nunca antes había cruzado por mis oídos. Mientras mis pantallas mostraban flujos de capital y balances financieros, por dentro, una voz suave cantaba sobre gracia, sobre perdón, sobre un amor que no pide nada a cambio. Las melodías de esas alabanzas eran tan distintas a los corridos de poder y violencia que habían sido la banda sonora de mi vida, que se sentían como un lenguaje de otro planeta, un idioma que mi alma, de alguna manera, reconocía. Cerraba los ojos por un instante y me transportaba lejos de allí, a un lugar de paz, hasta que el sonido de una puerta abriéndose me devolvía de golpe a la realidad de mi jaula dorada. La presión aumentó. Mis errores contables comenzaron a llamar la atención. Fui convocado a una reunión no en la oficina, sino en una bodega en las afueras, de esas donde el olor a humedad y a miedo se pega en la ropa. El patrón no estaba, pero su hombre de confianza me miró con unos ojos fríos, sin vida, y me preguntó directamente si tenía algún problema, si algo me estaba distrayendo. El aire era denso. Podía sentir el peso de las armas bajo los sacos de los hombres que nos rodeaban. Negué todo con la misma frialdad que había aprendido a fingir, pero supe en ese momento que el tiempo se me estaba acabando. Ya no sospechaban. Estaban seguros de que algo andaba mal conmigo. Empecé a escribir los versículos que me daban fuerza en pequeños pedazos de papel que arrancaba de las libretas de contabilidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escribía esas palabras con una pluma cara, sobre el mismo papel donde antes había firmado sentencias de ruina y muerte. Doblaba esos trozos de papel y los guardaba en el bolsillo de mi pantalón, sintiendo su textura a lo largo del día como un ancla, como un recordatorio secreto de a quién pertenecía ahora. Eran mi única riqueza verdadera, mi póliza de seguro contra el infierno que me rodeaba y que aún vivía dentro de mí. La presencia de Dios me encontraba en los lugares más insospechados. Una vez, mientras esperaba en el tráfico, vi a una niña vendiendo flores, y en su sonrisa, en la forma en que le entregaba una gardenia a su madre, sentí esa misma paz del desierto, una punzada de belleza pura en medio del caos. Otra vez, en el silencio de una madrugada, el aroma del café recién hecho me trajo no el recuerdo de las largas noches de vigilancia, sino una sensación de hogar, de normalidad, que me hizo llorar en silencio. Dios no estaba en una iglesia lejana, estaba en los detalles, en los susurros, mostrándome un mundo que yo había ignorado por completo, un mundo que valía la pena salvar, empezando por mí. Supe entonces que no podía seguir así. Quedarme era una sentencia de muerte, no solo física, sino espiritual. Volver a ser el de antes era imposible. La luz que había visto, por tenue que fuera,
Me había arruinado para la oscuridad. La decisión de desaparecer se solidificó en mi interior, no como un acto de cobardía, sino como el siguiente paso en mi obediencia. Tenía que morir para el mundo para poder vivir para él. Comencé a planear mi propia desaparición con la misma meticulosidad con la que había planeado operaciones financieras, usando mi inteligencia no para acumular poder, sino para despojarme de él por completo. La última noche, miré por la ventana de mi penthouse la ciudad de Culiacán extendida a mis pies, un mar de luces parpadeantes que representaban todo lo que había deseado y todo lo que ahora aborrecía. Era un reino construido sobre huesos, un imperio de cifras manchadas de sangre. No sentí nostalgia, solo una profunda tristeza por el hombre que había necesitado todo eso para sentirse alguien. Me di la vuelta, dejando atrás las llaves, los teléfonos, la ropa cara y el nombre de en el cifras. Salí de allí solo con lo puesto y la Biblia gastada en una mochila, caminando no como un fugitivo que huye, sino como un peregrino que por fin había encontrado su camino a casa. El exilio autoimpuesto me llevó a un pequeño pueblo costero, un lugar olvidado por los mapas del poder, donde el único sonido que rompía la tarde era el de las olas y las campanas de una modesta iglesia. Allí me convertí en jardinero, un hombre silencioso que cuidaba de las bugambillas y los rosales con una devoción que nadie entendía. Mis manos, que antes contaban fajos de billetes manchados de muerte, ahora hundían sus dedos en la tierra húmeda, encontrando en el ciclo de la vida y la muerte de las flores una paz que ninguna fortuna me había dado jamás. El sol en mi espalda ya no se sentía como un castigo, sino como una caricia, un recordatorio de que estaba vivo, de que había sido rescatado. Creía que el cifras había sido enterrado para siempre bajo capas de tierra fértil y anonimato, pero el pasado tiene una memoria larga y brazos que pueden cruzar desiertos y océanos. Una tarde, mientras podaba un rosal, el brillo metálico de una camioneta negra aparcando frente a la reja de la iglesia me heló la sangre. De ella descendió un hombre cuyo rostro conocía tan bien como mis propias pesadillas. Uno de los lugartenientes más leales del patrón, un hombre cuya frialdad era legendaria. No venía a matarme, o al menos no todavía. Su caminar era tranquilo, el de un cazador que ya ha acorralado a su presa. Se detuvo a unos metros, y su voz, la misma que había escuchado dar sentencias de muerte por teléfono, cortó el aire pacífico del jardín. «¿Te ves bien, Cifras?», dijo, y mi viejo nombre resonó entre las flores como una blasfemia. Me explicó la situación con una calma aterradora, como si estuviéramos discutiendo el clima. El sistema financiero que yo había diseñado se estaba desmoronando. El muchacho que me había reemplazado era un inepto y ambicioso, y las pérdidas eran millonarias. No era una petición, era una orden disfrazada de oportunidad. «El patrón te quiere de vuelta», dijo, sus ojos fijos en los míos, buscando cualquier rastro del hombre que fui. «Solo por un tiempo. Arregla el desorden, enséñale al novato, y después te daremos una nueva vida, una de verdad, con protección y dinero. Nadie volverá a buscarte. Olvidaremos tu traición». La oferta flotó en el aire entre nosotros, una serpiente dorada y venenosa, prometiendo exactamente la paz que yo había buscado por mis propios medios. Por un instante terrible y vergonzoso, la tentación me sacudió hasta los cimientos. El viejo orgullo, esa bestia que creía haber matado en el desierto, levantó su cabeza. La idea de volver, de demostrar que solo yo podía manejar ese caos, de sentir de nuevo el peso del respeto y el poder, fue un veneno dulce en mis venas. Sentí el eco de mi antigua identidad llamándome desde el abismo, ofreciéndome una salida fácil, una armadura para protegerme del miedo y la incertidumbre, el miedo a la muerte, a la tortura, a la soledad de ser un fugitivo por siempre, se apoderó de mi garganta, y por un segundo consideré la posibilidad de decir que sí, de volver a ponerme la máscara de El Cifras para sobrevivir. Fue entonces cuando él lanzó el golpe final, la prueba definitiva. El muchacho cometió un error grave. Continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Un error que le costará la vida. El patrón ya dio la orden. Pero si tú vuelves, si arreglas su desastre,
Él te perdonará la vida. Piensa en ello, Javier. Tienes la oportunidad de salvar a un alma, de evitar que otra madre llore. ¿No es eso lo que tu nuevo Dios querría? El peso de esa elección me aplastó. Ya no se trataba de mi vida, sino de la de otro. Mi nueva fe estaba siendo puesta en la balanza, y el diablo me ofrecía un plato lleno de una aparente justicia, de una misericordia que yo podía comprar volviendo a vender mi alma. Cerré los ojos, y en la oscuridad detrás de mis párpados no vi el rostro del muchacho condenado ni el del patrón. Vi el desierto. Sentí la tierra áspera bajo mis rodillas, el silencio lleno de estrellas, y recordé la presencia que me había encontrado cuando no era nada. Recordé la paz que me había inundado, esa misericordia inmerecida que no me pedía nada a cambio, solo que la aceptara. El versículo que había memorizado esa mañana vino a mi mente. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Abrí los ojos. El miedo se había ido, reemplazado por una calma que no era mía. Miré al hombre que tenía delante, y en mi silencio, el Cifras exhaló su último aliento. «Ese hombre al que buscas», dije, y mi voz era firme, tranquila, «murió hace tiempo en un desierto. Mi vida y mis cuentas ahora le pertenecen a otro patrón. Le pertenecen a Cristo Jesús». El sonido del motor de la camioneta se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el murmullo del mar a lo lejos y el zumbido de una abeja entre las rosas. Un mundo que por un instante había sido profanado por la sombra de mi pasado y que ahora regresaba a su ritmo sagrado. Me quedé de pie, inmóvil, con las tijeras de podar colgando de mi mano, sintiendo el sudor frío en mi nuca, pero debajo de ese miedo, debajo de la certeza de que mi nombre ahora estaría en la lista final. Una calidez profunda y serena se expandía desde mi pecho, como las ondas en un estanque. No era la adrenalina del que escapa, sino la paz del que por fin ha dejado de correr. Había firmado mi sentencia de muerte, pero al hacerlo, había ratificado mi pacto con la vida. Una vida que ya no me pertenecía a mí, sino a él. Mis manos, que habían temblado por un momento, se calmaron. Lentamente, levanté las tijeras y volví a la rosa que estaba podando. Mis movimientos deliberados, casi ceremoniales. Cada corte, cada hoja seca que caía a la tierra, se sentía como un acto de fe, una declaración silenciosa de que mi lugar estaba aquí, entre las cosas que crecen, que necesitan cuidado y paciencia. Ya no era el arquitecto de imperios financieros construidos sobre la ruina de otros. Ahora era un simple jardinero, un custodio de la belleza en un pequeño rincón del mundo. La tierra bajo mis uñas, el olor a savia fresca y a pétalos, esa era mi nueva contabilidad, un balance donde no había deudas, solo el milagro simple y abrumador de ver algo florecer bajo mi cuidado, algo que no podía comprarse ni venderse. Fue entonces cuando sentí una pequeña presencia a mi lado. Un niño del pueblo, el hijo de la mujer que vendía pescado en el muelle, me observaba con sus ojos grandes y curiosos, sosteniendo un vaso de vidrio que sudaba por el frío. No había miedo en su mirada. No veía a un fantasma ni a un fugitivo, solo veía a Javier, el hombre que a veces le regalaba las flores más bonitas para su madre. Sin decir una palabra, me extendió el vaso. «Para la sed», dijo su vocecita, un sonido tan puro que pareció limpiar el último rastro de veneno que la visita había dejado en el aire. Era solo un vaso de agua, pero en ese momento se sintió como el agua viva que me habían prometido en el desierto, ofrecida por la mano de un inocente. Acepté el vaso y mis dedos rozaron los suyos. Un contacto humano, real, sin agendas ni amenazas. Bebí el agua lentamente, sintiendo cómo el frescor me recorría por dentro, lavando no solo la sequedad de mi garganta, sino la aridez de tantos años vividos en soledad. Le devolví el vaso con una sonrisa que no tuve que fingir, que nació desde un lugar profundo y sanado de mi alma. El niño sonrió de vuelta y se fue corriendo, dejando tras de sí una estela de paz. En ese simple intercambio, en esa comunión sin nombre, entendí que la redención no era un evento futuro que debía esperar, sino un presente que se construía con cada pequeño acto de amor, con cada vaso de agua fría aceptado con gratitud.
Esa noche, en mi cuarto austero, con el sonido de las olas como única música, no me atrincheré esperando el golpe en la puerta. Me senté en el borde de mi cama, con la Biblia gastada abierta sobre mis rodillas, no para leerla frenéticamente buscando consuelo, sino simplemente para sentir su peso, su textura, su promesa silenciosa. La paz en esa habitación era tan densa, tan real, que se sentía como una fortaleza invisible, un refugio que ninguna bala podría penetrar. Ya no era un hombre escondiéndose del mundo, sino un hijo que descansaba seguro en la casa de su padre. El miedo a morir seguía ahí, en algún rincón lejano, pero ya no era el dueño de la casa. Ahora era solo un inquilino al que ya no le prestaba atención. Miré por la ventana abierta, no hacia las luces de una ciudad que representaba mi poder perdido, sino hacia la oscuridad infinita del mar, un reflejo del cielo estrellado que me había visto nacer de nuevo. Mi futuro era un lienzo en blanco. Quizás los encontraría mañana, quizás viviría hasta ser un anciano encorvado por cuidar flores, no importaba. La deuda de mi alma había sido saldada, la quiebra había terminado, y las cuentas, por primera vez en mi vida, estaban en paz. Ya no necesitaba que mi nombre infundiera temor en la boca de los hombres. Me bastaba con saber que estaba escrito en la palma de su mano, y en el silencio de la noche, un canto suave, casi un susurro, brotó de mis labios, una melodía que no sabía que conocía, una alabanza por un hombre que ya no contaba millones, porque había encontrado el único tesoro que importaba.